permítanme relatarles la extraordinaria odisea de un periodista con una memoria tan común como la suya o la mía, cuya curiosidad lo llevó a un camino insospechado, transformándolo de escéptico observador en campeón nacional de memoria. Esta es la historia de Joshua Foer y su inmersión en el arte y la ciencia de recordarlo todo. Todo comenzó en 2005, cuando Joshua Foer, un joven reportero, fue enviado a cubrir el campeonato de memoria de Estados Unidos. Esperaba encontrar una extravagante reunión de genios con habilidades innatas, una suerte de Super Bowl de sabios. Sin embargo, lo que halló fue un puñado de individuos aparentemente normales, los autodenominados atletas mentales, que realizaban proezas asombrosas, memorizar mazos de cartas barajadas en segundos, miles de dígitos aleatorios en una hora, listas de nombres y caras en cuestión de minutos. Su asombro creció al descubrir que estas hazañas no eran fruto de una memoria fotográfica, un concepto que le aseguraron era un mito detestable, ni de una inteligencia superior. Un campeón mundial, Ed Koke, con una melena rizada y un bastón, le reveló que su propia memoria era mediocre, pero que la clave residía en una sencillísima técnica de 2500 años de antigüedad, el Palacio de la Memoria. Intrigado por esta afirmación y cansado de su propia memoria, que a menudo olvidaba las llaves, el coche, los cumpleaños y aniversarios, Foer se preguntó si él también podría mejorar su capacidad de recordar. Tony Buzan, el carismático fundador del Campeonato Mundial de Memoria, un gurú de la gimnasia mental y del mapa mental, insistía en que el cerebro es como un músculo que se puede entrenar. Los atletas mentales, según Buzan, estaban recuperando una tradición olvidada que antaño era pilar de la educación. Ed Koke lanzó el desafío con una hora de práctica diaria durante un año. Foer podría llegar a la cima del campeonato de y así, Foer, en un acto de periodismo inmersivo, aceptó el reto. Su viaje no fue solo un entrenamiento, sino una profunda exploración de la naturaleza de la memoria. Primero se sumergió en los extremos de la capacidad humana, conoció a ese, un periodista ruso estudiado por el neuropsicólogo R. Luria, cuya memoria era tan infalible que cada sonido evocaba colores, texturas y sabores, llenando su mente de imágenes vívidas. Ese recordaba todo, palabra por palabra, sin que sus recuerdos se degradaran con el tiempo. Sin embargo, esta hipermnesia era una carga, ese no podía olvidar, lo que le impedía pensar abstractamente o generalizar. Era, en palabras de Borges, como Funes el memorioso, incapaz de priorizar. Esta historia revelaba una verdad crucial: olvidar es tan esencial como recordar para la cognición humana. En el otro extremo del espectro, Foer conoció a Epe, un hombre de 84 años con una de las amnesias más severas jamás documentadas. Un virus había destruido su hipocampo, el centro de su cerebro para la formación de nuevos recuerdos. Epe no podía recordar nada de lo sucedido después de 1950 y cada momento era un presente eterno. Su identidad, su sentido del tiempo, todo dependía de los recuerdos y Epe carecía de ellos, viviendo en un limbo de olvido constante. Sin embargo, Epe demostró la existencia de la memoria no declarativa o implícita. Podía aprender nuevas habilidades motoras o rutas familiares inconscientemente, evidenciando que no toda la memoria reside en la misma parte del cerebro. Estas experiencias con S y EP subrayaron a Foer que la memoria no es una entidad monolítica, sino un complejo conjunto de sistemas y que sus fallas y maravillas revelan la esencia de lo que nos hace humanos. La ciencia moderna también arrojó luz sobre el camino de Foer. El psicólogo K. Anders Ericsson, experto mundial en expertos, explicó la teoría de la memoria experta. Tras estudiar a figuras como taxistas londinenses cuyo hipocampo, el área de la memoria espacial, se agranda con la práctica, ajedrecistas o sexadores de pollos, Ericsson concluyó que los memoristas excepcionales se hacen, no nacen. Los cerebros de los atletas mentales no son estructuralmente diferentes, sino que activan regiones cerebrales relacionadas con la memoria espacial y visual de forma intencionada. Aprenden a agrupar información, transformando elementos sin sentido en unidades significativas, como el corredor SF que recordaba dígitos viéndolos como tiempos de atletismo. Esto elude el número mágico 7 de George Miller, el límite de nuestra memoria de trabajo. La pericia, en cualquier campo, es en esencia una vasta y organizada memoria que permite reconocer patrones y tomar decisiones intuitivas. Con esta base, Ed Koke le enseñó a Foer el Palacio de la Memoria, o método de Lozi. La técnica, atribuida a Simónides de Ceos, consiste en convertir información abstracta a palabras, números en imágenes visuales vívidas, absurdas o emocionalmente cargadas,
y luego distribuirlas mentalmente en un lugar familiar, una casa, una calle. Para recordar, uno simplemente recorre mentalmente ese lugar, viendo las imágenes dejadas. Fuer comenzó a construir sus propios palacios de la memoria, en su casa de la infancia y otros lugares conocidos, aprendiendo a crear codificaciones elaboradas que explotaran la capacidad innata de su cerebro para la memoria espacial. Al principio fue agotador y confuso, pero el esfuerzo constante empezó a dar frutos. El entrenamiento de Fuer se volvió metódico y exigente, una verdadera práctica deliberada como la descrita por Erickson. Llevaba un registro meticuloso de su progreso, analizando errores y ajustando sus técnicas. Adoptó el sistema mayor para números transformando dígitos en sonidos fonéticos y luego en imágenes, y el sistema PAO Person acción-objeto para cartas y series de números más largas, convirtiendo cada par o trío de elementos en una imagen única y memorable. Ed, su yo espiritual, lo regañaba por la indolencia y lo empujaba a superar sus estancamientos satisfactorios, el punto donde la mayoría de la gente deja de mejorar al automatizar una habilidad. La clave, le recordó Erickson, es desafiarse constantemente, practicar los fallos y mantener un control consciente sobre el aprendizaje, como los nadadores olímpicos que baten récords o Roger Van Nistelrooy que rompió la barrera de los 4 minutos en la milla. Fuer incluso adoptó el uso de orejeras industriales y gafas oscuras para eliminar distracciones, asumiendo su creciente peculiaridad. La reflexión de Fuer se extendió al papel de la memoria en la cultura moderna. Recordó la crítica de Sócrates a la escritura en Fedro, temiendo que debilitaría la memoria interna al depender de marcas externas. A lo largo de los siglos, la evolución del libro de los incómodos rollos en scriptio continua, leídos en voz alta, a los códices con páginas, puntuación e índices transformó la lectura de un acto de memorización intensiva a uno de consulta extensiva. La imprenta, la fotografía y más recientemente la era digital y el Lifelogin Gordon Bell, con su Sensecam que graba toda su vida, han externalizado progresivamente la memoria humana. Fuer se preguntó si esta descarga constante de recuerdos amenazaba nuestra propia identidad y capacidad de aprendizaje. Sin embargo, también observó cómo educadores como Raymond Matthews, en una escuela del Bronx, utilizaban técnicas de memoria, incluyendo el mapa mental de Busan para empoderar a estudiantes desfavorecidos, demostrando que la memoria no es sólo acumulación de datos, sino un pilar para la comprensión, el pensamiento crítico y la adquisición de nuevos conocimientos. La paradoja es que se necesita conocimiento para adquirir conocimiento. Una buena memoria es como una telaraña y atrapa más y más información. Finalmente, Fuer se encontró con Daniel Tammet, el Brahman, un savant británico con sinestesia y Asperger, famoso por recitar decenas de miles de dígitos de pi y aprender idiomas en una semana sin aparente esfuerzo mnemotécnico. Tammet fue presentado como la personificación de la memoria innata. Fuer lo visitó, lo encontró encantador y articulado, pero su creciente escepticismo, avivado por la investigación y las declaraciones inconsistentes de Tammet, su anterior participación en campeonatos de memoria bajo otro nombre, su venta de cursos de habilidades mnemotécnicas avanzadas, sus incongruentes descripciones de números, lo llevó a dudar de la narrativa del genio natural. Fuer se preguntó si Tammet, en realidad, no era un savant innato, sino un memorista extraordinariamente dotado y entrenado que había cultivado sus habilidades con una disciplina férrea. La historia de Tammet planteó una pregunta fundamental: ¿y dónde reside la línea entre el talento innato y la habilidad adquirida? Y si las capacidades excepcionales de los savants, a menudo vinculadas a daños en el hemisferio izquierdo del cerebro, no fueran más que habilidades latentes en todos nosotros, esperando ser despertadas por un esfuerzo consciente. A medida que el Campeonato de Memoria de Estados Unidos de 2006 se acercaba, Fuer, ya no un simple periodista, sino un competidor serio, se preparaba para la nueva prueba de 3 triques y estás fuera de la velada, que exigirá memorizar detalles personales de 5 estrenos, con 5 palacios de la memoria cuidadosamente construidos, uno para cada invitado, y una disciplina que había transformado su mente. Joshua Fuer estaba listo. La blur del libro nos revela el clímax de esta historia. Un año después de iniciar su viaje, Joshua Fuer se convirtió en el campeón nacional de memoria de Estados Unidos. Su victoria no fue solo un triunfo personal, sino la culminación de un año de investigación inmersiva que demostró una verdad profunda: la memoria es un don que todos poseemos, a menudo ignorando su vasto potencial. Fuer desveló cómo, a través de técnicas ancestrales y una práctica deliberada, nuestra capacidad de recordar puede mejorar de forma impresionante
desafiando la noción de que la memoria está en declive en la era digital. La experiencia de Joshua Foer es un testimonio de que en un mundo saturado de información externa, la búsqueda de una memoria interna disciplinada no solo es posible, sino que puede ser una clave para una vida más rica, consciente y en última instancia más humana.